Antiguo Testamento. Antes de la creación del universo y de todo lo que conocemos, Dios existía eternamente. Dios es el Ser Supremo, omnipotente, omnisciente y omnipresente, que no tiene principio ni fin. Su existencia trasciende el tiempo y el espacio, ya que Él mismo los creó. Como ser infinito y eterno, Dios es la fuente de toda vida y sustento, y su esencia es el fundamento de toda realidad. En su infinita sabiduría y amor, decidió crear el universo y todo lo que hay en él, estableciendo el orden y propósito de la creación. La historia de la Biblia comienza con el libro del Génesis, donde se narran los eventos fundamentales que sentaron las bases de la humanidad y la relación de Dios con su creación. Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En una secuencia de 6 días, Dios separó la luz de las tinieblas, creando el día y la noche. Luego abrió el cielo y la tierra, dio vida a la vegetación, plantas y árboles frutales, y colocó los astros en el firmamento para gobernar el día y la noche. Creó los animales, tanto los marinos como los terrestres, y finalmente culminó su obra con la creación del ser humano. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios y puestos en el jardín del Edén para vivir en armonía con toda la creación. Ellos recibieron el mandato de cuidar y gobernar sobre la tierra y todos sus habitantes. Adán y Eva vivían en el jardín del Edén con plena libertad, disfrutando de una vida sin preocupaciones ni dolor. Dios les dio una única prohibición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente, que era más astuta que cualquier otro animal del campo, tentó a Eva para que comiera del fruto prohibido. Eva sucumbió a la tentación y también dio del fruto a Adán. Este acto de desobediencia introdujo el pecado y la muerte en el mundo, marcando una ruptura en la relación entre Dios y la humanidad. Como consecuencia, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y comenzaron a experimentar las dificultades de la vida fuera de aquel paraíso. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó el sacrificio de Abel, que consistía en lo mejor de su rebaño, y rechazó el de Caín, que ofreció frutos de la tierra. Lleno de envidia y resentimiento, Caín mató a su hermano Abel, cometiendo el primer homicidio registrado en la Biblia. Como castigo por su crimen, Dios condenó a Caín a ser un vagabundo errante por la tierra, llevando una marca que lo protegía de ser asesinado por otros. Con el paso del tiempo, la maldad de los hombres aumentó hasta tal punto que Dios decidió enviar un diluvio para destruir toda la tierra y sus habitantes. No obstante, Noé halló gracia ante los ojos de Dios debido a su justicia y obediencia. Dios le ordenó construir un arca para salvar a su familia y parejas de cada especie animal. Durante 40 días y 40 noches lloví sin cesar, cubriendo toda la tierra bajo las aguas. Después del diluvio, cuando las aguas retrocedieron, Noé y su familia salieron del arca. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua y colocando un arco iris en el cielo como señal de este pacto. Después del diluvio, los descendientes de Noé se multiplicaron y poblaron la tierra. En su orgullo, decidió construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo para hacerse un nombre y no ser dispersos por toda la tierra. Sin embargo, Dios, viendo su arrogancia, confundió su lenguaje, haciendo que no pudiera entenderse entre sí. Esto los llevó a abandonar la construcción, ya dispersarse por toda la faz de la tierra, dando origen a las diferentes lenguas y culturas del mundo. Ahora pasaremos a los patriarcas, los fundadores del pueblo de Israel y personajes claves en la historia bíblica. Dios llamó a Abraham para ser el padre de una gran nación. Le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Obedeciendo el llamado de Dios, Abraham dejó su tierra y su parentela y emprendió un viaje hacia la tierra que Dios le mostraría. A pesar de su avanzada edad y de que su esposa Sara era estéril, Dios le prometió un hijo. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa, cumpliendo así la promesa divina. Isaac, el hijo de la promesa, creció bajo la guía de Abraham y Sara. Fue un hombre de fe que continuó la línea de la promesa de Dios. Se casó con Rebeca, quien también había sido elegida por la providencia divina. Rebeca dio a luz a 2 hijos, Esaú y Jacob. A pesar de que Esaú era el primogénito, Dios eligió a Jacob para continuar con la promesa hecha a Abraham. Dios confirmó a Isaac las mismas promesas que había hecho a su padre, asegurándole que
su descendencia heredaría la tierra prometida y sería una bendición para todas las naciones. Jacob, el hijo de Isaac y Rebeca, inicialmente conocido por su astucia, llegó a ser un hombre de fe. En una noche memorable, luchó con un ángel de Dios y fue renombrado Israel, lo que significa el que lucha con Dios. Jacob tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en los progenitores de las 12 tribus de Israel. Entre ellos, su hijo José fue uno de los más destacados. A través de una serie de eventos marcados por celos y traición, José fue vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. Sin embargo, su fe y su capacidad para interpretar sueños lo llevaron a convertirse en gobernador de Egipto. José, a pesar de ser vendido como esclavo, llegó a ser gobernador en Egipto gracias a su capacidad para interpretar sueños, un don que Dios le había otorgado. Durante una gran hambruna, José utilizó su posición para almacenar granos y prepararse para la crisis. Cuando el hambre golpeó la tierra de Canaán, sus hermanos vinieron a Egipto en busca de alimento. A través de una serie de pruebas, José finalmente se reveló a sus hermanos y los perdonó. Invitó a Jacob, su padre, ya toda su familia a establecerse en Egipto, en la región de Gosén, donde pudo sobrevivir la hambruna. Con la llegada de Jacob y su familia a Egipto, comienza una nueva etapa en la historia de Israel. Durante generaciones, los israelitas prosperaron en Egipto, pero eventualmente fueron sometidos a la esclavitud. Esta etapa marcaría el preludio de la liberación bajo el liderazgo de Moisés, quien sería llamado por Dios para liberar a su pueblo de la opresión egipcia y guiarlos hacia la tierra prometida. El Éxodo y la ley. Moisés, nacido en un tiempo de persecución cuando el faraón había ordenado la muerte de todos los bebés hebreos varones, fue salvado de la muerte por su madre, quien lo colocó en una cesta en el río Nilo. La hija del faraón lo encontró y lo crió en la casa real, sin saber que estaba criando al futuro libertador de Israel. Al descubrir su verdadera identidad, Moisés defendió a un hebreo golpeando a un egipcio, lo cual lo llevó a huir a la tierra de Madián para escapar de la ira del faraón. En Madián, Moisés se convirtió en pastor y vivió una vida tranquila hasta que un día Dios lo llamó desde una zarza ardiente para una misión extraordinaria: liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Para lograr la liberación de los israelitas, Dios envió 10 plagas devastadoras para forzar al faraón a dejarlos ir. Estas plagas incluyeron la conversión del agua en sangre, plagas de ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, llagas dolorosas, granizo destructivo, langostas que devoraron todas las plantas, oscuridad total por 3 días y finalmente la muerte de todos los primogénitos egipcios. Solo después de la 10ª plaga, el faraón permitió que los israelitas salieran de Egipto. Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto, pero el faraón, cambiando de parecer, los persiguió con su ejército. En un acto de supremo poder, Dios abrió el Mar Rojo para que los israelitas pasaran en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar se cerró sobre ellos, destruyendo al ejército del faraón. Esta gran liberación fue un evento central en la historia de Israel y se conmemora en la fiesta de la Pascua. Después de la salida de Egipto, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Dios hizo un pacto con ellos y entregó a Moisés la ley en forma de 10 mandamientos. Estos mandamientos, escritos en tablas de piedra, establecidos principios fundamentales de moral y adoración, incluyendo mandatos como: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás, y honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos son la base del pacto entre Dios e Israel y han tenido una profunda influencia en la moralidad y la ley occidental. Después de recibir la ley de Dios, los israelitas comenzaron su viaje hacia la tierra prometida. Este viaje, que podría haber sido corto, se convirtió en una peregrinación de 40 años debido a la incredulidad y desobediencia del pueblo. A pesar de las muchas pruebas y tribulaciones, Dios proveyó para sus necesidades, enviando maná del cielo y agua de la roca. Durante este tiempo, Moisés lideró al pueblo, pero debido a su propia desobediencia, no se le permitió entrar en la tierra prometida. Con la llegada a la tierra prometida, comienza la conquista y el establecimiento del reino de Israel bajo el liderazgo de Josué y los jueces. Conquista y reinos. Josué lideró al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Bajo su liderazgo, los israelitas conquistaron ciudades como Jericó y Ai y repartieron la tierra entre las tribus de Israel. Después de la muerte de Josué,
Israel fue gobernado por una serie de jueces, líderes como Gedeón, Débora y Sansón, que guiaron a Israel en tiempos de crisis. Este fue un período de inestabilidad, donde el pueblo se alejaba de Dios, sufría opresión de enemigos y luego era liberado por jueces enviados por Dios. El primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel, comenzó su reinado con humildad, pero luego se desvió, desobedeciendo a Dios, lo que llevó a su caída. David, conocido por derrotar al gigante Goliat, se convirtió en rey y unió a Israel. Estableció Jerusalén como la capital y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque cometió graves errores, Salomón, hijo de David, es conocido por su sabiduría y por construir el templo en Jerusalén. Sin embargo, en su vejez, su corazón se desvió hacia la idolatría. Tras su muerte, el reino se dividió en dos: Israel al norte y Judá al sur. Con la división del reino comienza una era de profecía y exilio, donde Dios envía profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Profetas y exilio. Durante los reinados de Israel y Judá, Dios levantó a profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, quienes llamaron al arrepentimiento y predijeron el exilio. Sus mensajes incluían advertencias de juicio, promesas de restauración y visiones del futuro. La desobediencia y el alejamiento de Dios llevaron a la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia. Los babilonios, bajo el rey Nabucodonosor, destruyeron Jerusalén y llevaron a muchos judíos al exilio. Después de 70 años, Ciro de Persia permitió a los judíos regresar y reconstruir su templo y ciudad. Con el regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo, la historia del Antiguo Testamento llega a su fin, preparando el camino para la llegada del Mesías en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, la vida y ministerio de Jesús. Jesús nació en Belén de la Virgen María, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Su nacimiento fue anunciado por ángeles a los pastores que vigilaban sus rebaños en la noche. Un ángel del Señor les informó que en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, había nacido. Guiados por la estrella, los magos de Oriente vinieron a adorarlo, trayendo regalos de oro, incienso y mirra. Este evento no solo marcó el cumplimiento de las promesas de Dios, sino que también señaló el comienzo de una nueva era de esperanza y redención para la humanidad. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, donde el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, y se escuchó la voz de Dios diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Durante aproximadamente 3 años, Jesús recorrió la región de Galilea, Samaria y Judea, predicando el reino de Dios, realizando milagros y enseñando a través de parábolas. Curó a los enfermos, dio vista a los ciegos, hizo andar a los cojos, limpió a los leprosos y resucitó a los muertos. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón, la justicia y la humildad desafiaron las normas establecidas y mostraron el amor y el poder de Dios. A través de parábolas como el buen samaritano, el hijo pródigo y el sembrador, Jesús comunicó profundas verdades espirituales de una manera accesible para todos. Jesús fue crucificado bajo el gobernador romano Poncio Pilato, entregado por los líderes religiosos de Israel que lo acusaron de blasfemia y sedición. A pesar de su inocencia, fue azotado, coronado con espinas y obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota, donde fue clavado en la cruz entre 2 ladrones. Su muerte no fue solo un evento trágico, sino el cumplimiento del plan de Dios para la redención de la humanidad. Jesús, el Cordero de Dios, ofreció su vida como un sacrificio por los pecados del mundo, abriendo el camino para la reconciliación con Dios. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó, venciendo la muerte y ofreciendo vida eterna a todos los que creen en Él. Su resurrección es el fundamento de la fe cristiana, demostrando su divinidad y el poder de Dios sobre la muerte. María Magdalena y otras mujeres fueron las primeras en descubrir la tumba vacía y recibir el mensaje del ángel de que Jesús había resucitado. Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones durante los 40 días posteriores a su resurrección, dándoles pruebas convincentes de que estaba vivo. Les enseñaron sobre el reino de Dios y les encargó la gran comisión: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Después de su resurrección y ascensión al cielo, los apóstoles continuaron la obra de Jesús, estableciendo la iglesia primitiva. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, capacitándolos para predicar con poder y valentía. Pedro, Juan, Santiago y los demás apóstoles proclamaron el Evangelio de Jesús, realizando milagros y enfrentando persecución. La iglesia primitiva creció rápidamente, unida por la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y la oración. Los primeros cristianos compartían todas las cosas en común, cuidaban de los necesitados y testificaban del amor y la gracia de Dios en Cristo. A través de su testimonio, la buena nueva del Evangelio se expandió por todo el Imperio Romano y más allá, cumpliendo la misión que Jesús les había encomendado. La iglesia primitiva. Jesús ascendió al cielo delante de sus discípulos, prometiendo enviar al Espíritu Santo para guiarlos. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, dándoles poder para predicar el Evangelio. Este evento marcó el nacimiento de la iglesia cristiana. Los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, llevaron el mensaje de Jesús a muchas naciones. La iglesia creció rápidamente a pesar de la persecución. Pablo y otros apóstoles escribieron cartas a las iglesias para instruirlas y animarlas. Estas epístolas forman una parte importante del Nuevo Testamento, ofreciendo enseñanzas y doctrinas fundamentales para la vida cristiana. Finalmente, llegamos al libro de Apocalipsis, que cierra la Biblia con una visión del futuro y la promesa de la victoria final de Dios. Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, también conocido como el Apocalipsis de Juan, es el último libro del Nuevo Testamento y fue escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Este libro contiene una serie de visiones y profecías que Juan recibió de Jesucristo, revelando acontecimientos que ocurrirán en el fin de los tiempos. El Apocalipsis comienza con una serie de cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas cartas contienen mensajes de alabanza, crítica, advertencia y promesa, llamando a las iglesias a la fidelidad y al arrepentimiento. Juan es llevado en el Espíritu al trono celestial, donde ve a Dios sentado en su trono, rodeado por seres celestiales y ancianos. Este capítulo enfatiza la soberanía y la santidad de Dios, mientras los seres celestiales cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios entrega un libro sellado con 7 sellos al Cordero, Jesucristo. Cada sello que se abre revela un juicio divino. Los 4 jinetes del Apocalipsis, el clamor de los mártires, grandes cataclismos y la preparación para los 7 trompetas. Con cada trompeta que suena, se desatan plagas y desastres sobre la tierra, fuego y sangre, montañas ardiendo, aguas amargas, oscuridad, langostas infernales y el ejército de jinetes que traen destrucción. Estas trompetas son advertencias para que la humanidad se arrepienta. Juan ve una visión de una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Ella está a punto de dar a luz y un gran dragón rojo, identificado como Satanás, espera para devorar a su hijo. El hijo está arrebatado a Dios y la mujer huye al desierto, protegida por Dios. 2 bestias aparecen, una que surge del mar, simbolizando el poder político, y otra de la tierra, representando el poder religioso. Ambas bestias reciben autoridad del dragón y engañan a la humanidad, marcándola con el número 666. Las últimas plagas, conocidas como las 7 copas de la ira, son derramadas sobre la tierra, completando la ira de Dios. Estas plagas incluyen úlceras malignas, yeguas y ríos convertidos en sangre, oscuridad, el secado del Éufrates y grandes terremotos. Babilonia, la gran ciudad simbolizando la corrupción y la decadencia del mundo, cae. Su destrucción es lamentada por los reyes, mercaderes y marineros del mundo, pero celebrada en el cielo. Jesús regresa como un guerrero montado en un caballo blanco, liderando los ejércitos celestiales. En la batalla de Armagedón, las fuerzas del mal son derrotadas, y la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Satanás es atado por 1000 años, durante los cuales Cristo reina con sus santos. Después de los 1000 años, Satanás es liberado por un corto tiempo para intentar una última rebelión, pero es finalmente derrotado y lanzado al lago de fuego. Luego se lleva a cabo el juicio final,
donde los muertos son juzgados según sus obras. Juan ve un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. La nueva Jerusalén desciende del cielo, adornada como una novia para su esposo. En esta ciudad, Dios habitará con su pueblo, y Él mismo jugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El libro termina con una invitación y una advertencia. Jesús dice: «He aquí, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra». Juan concluye con una bendición y una oración. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hemos recorrido desde la creación hasta el Apocalipsis, viendo cómo Dios ha trabajado a lo largo de la historia. Cada evento, cada persona ha contribuido a la gran historia de redención que culmina en Jesús y la esperanza de vida eterna. Si disfrutaron este video, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias, darle me gusta y compartirlo con otros. Déjenme sus comentarios abajo sobre qué historias o enseñanzas específicas les gustaría que cubriéramos en futuros videos.